Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que soy. A ver, lo vamos a hacer como tomando conciencia de lo que decimos. Porque fíjense que este libro no puede ser un libro guardado ahí en una biblioteca como un libro más de adorno, como pensando que si lo tenemos en la casa, por esa razón los vampiros no nos visitarían. ¿Ve que hay gente que tiene esa superstición? Este libro es la carta de amor de Dios para nosotros. Este libro es la constitución del reino de Dios. Este libro es la revelación también. Aquí contiene la revelación del plan eterno de Dios para nosotros. Así que diga, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Hoy escucharé la palabra de Dios. Se me enseñará la palabra de Dios. Ella transformará mi vida. Mi mente está receptiva. Mi corazón está dispuesto. No seré jamás el mismo. Nunca, nunca, nunca. Wow. El tema que voy a continuar compartiendo, y hoy día cerramos la serie de la gracia, se llama la gracia y la fe, ¿no? Gracia es el poder de Dios, de eso vamos a hablar, ¿no? O vamos a hablar, ¿cierto? La gracia es el poder de Dios, gracia y fe. Interesante lo que hemos venido aprendiendo durante todo este tiempo. Nosotros hemos visto, ¿cierto?, que la gracia no es únicamente el favor inmerecido de Dios. Hemos aprendido que gracia es más que eso, que es el favor inmerecido de Dios, más también es la fuerza, es la capacidad y el poder de Dios para hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas naturales. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, ¿no? Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, se refiere a la fe. Esto no es, ustedes no han provocado eso. También les ha venido cuando han escuchado la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El día en que oíste tú la primera vez y lo oíste, algo pasó en tu corazón. Y ahí, cuando dispusiste tu corazón, eso es misterioso, pero ahí Dios impartió la medida de fe, la capacidad de fe que tú necesitas y que yo necesito para adentrarnos a las maravillas de Dios, para adentrarnos a la realidad de Dios por medio de la fe. Así que, como les digo, la gracia no es solo el favor inmerecido. No es que el Señor, nos otorgó la salvación en Cristo porque mirando que nosotros no podíamos redimirnos en nuestras propias fuerzas, sino que también la gracia, y de eso vamos a hablar bastante hoy día, es la capacidad también y el poder de Dios que Dios nos otorga para hacer posible aquello que Él nos pide que hagamos. No podemos vivir la vida de Dios si Él no ha hecho algo para que eso sea posible. Gracia es el poder de Dios, pero también es su fuerza y su habilidad trabajando en ti y en mí, ayudándonos a hacer lo que no podemos hacer con nuestras fuerzas naturales. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Así que vamos a mirar la gracia desde la perspectiva, de la redención. Cuando hablamos de redención, hablamos del precio que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos ser libres de culpa, ser libres de condenación, y de esa manera alcanzar una correcta relación con Dios. Vamos a ir de menos a más. ¿Le parece? ¿Ya? Incline su rostro, por favor. Señor, nosotros necesitamos ser dimensionados por tu Espíritu, Señor. Nosotros necesitamos hoy día que la gloria tuya, Señor, se manifieste en medio de nosotros. Señor, con urgencia requerimos de verdad que los planes tuyos, la gloria tuya, todo lo que tienes para nosotros
se manifieste en nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Ya. He estado lidiando con algo que está en mi corazón para decírselos. Definir dos cosas primero. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de venir al Señor. A estar muertos en los delitos y pecados, la Biblia le llama haber nacido en Adán o haber nacido en el viejo hombre, ¿no? Estábamos viciados conforme a los deseos engañosos. Estábamos en la condición caída. Nosotros nacimos y heredamos la condición caída de Adán y Eva. Eso se traduce en que tú y yo nacimos con la naturaleza humana caída, nacimos con la fábrica del pecado dentro. Nadie aquí fue a un colegio para aprender a pecar. Nosotros nacimos con la fábrica del pecado incorporada. Algunos le dimos más fruto, más trabajo a la fábrica que otros. Muchas veces quisimos salir de esa condición caída. La Biblia dice que la condición caída nos lleva a pecar y que la paga del pecado es la muerte, es una condición terrible. Ahora, no solamente es muerte cuando uno deja este cuerpo. Vivir en un estado de muerte, como dijo el poeta, no solo son muertos los que yacen en las tumbas frías, muertos son los que no tienen a Cristo y viven todavía. El estado de muerte también significa no tener la vida de Dios. Y si bien es cierto, nosotros nacimos con la mezcla por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces tenemos la mezcla de bien y mal en nosotros. Pero el hombre él mismo se impidió comer del árbol de la vida, que es la vida de Dios, que es Cristo. El hombre no comió de ese árbol, más bien cuando pecó en el huerto del Edén, fueron expulsados del Edén, del hábitat donde Dios reinaba. ¿Por qué? Para evitar que el hombre comiera del árbol de la vida, porque si una vez caído comía del árbol de la vida, se iba a perpetuar en una condición caída. Hasta la expulsión que hizo Dios del hombre, del ser humano, del huerto del Edén, fue una acción de gracia, a fin de que el hombre a partir de ahí fuera capacitado para recibir aquel que iba a ser la vida, que se iba a manifestar, esto es Jesucristo. Todos los antiguos, si llegaron a experimentar la salvación, fue por medio de la fe en aquel Mesías que habría de venir. Nosotros hemos sido salvos por la fe en el Mesías que vino, pero de todas maneras siempre la manera fue la fe. La fe que el Señor, la fe que te permite creer en toda la acción de Dios, nos permite creer en todo lo que el Dios Todopoderoso es capaz de hacer a favor nuestro. La fe nos permite creer que el Dios Todopoderoso se hizo carne en Jesucristo y quiero hablarles un poquito de eso, porque si bien es cierto, hoy día tenemos que cerrar el tema de la gracia unido con la fe, yo no quiero dejar pasar algo que ha sucedido en nuestras vidas. ¿Escucharon la historia ese del oso regalón que todo el mundo amaba en un zoológico? Estaba en una jaula que solo le permitía dar 2 pasos adelante y 2 pasos atrás. ¿Se acuerdan? Y un gran día, decidieron liberar al oso. Le hicieron alrededor de esa jaula que le permitía dar 2 pasos adelante y 2 pasos atrás. Le hicieron una jaula mucho más grande porque era el oso que todo el mundo amaba, ¿no? Y en esa jaula grande que le hicieron alrededor de la jaula chiquitita, hicieron pozas de agua, árboles con panales de miel, pozas con pescado, etc. Entonces la imaginación de toda la gente el día en que iba a inaugurar esa jaula grandota, cuando sacaran al oso de la jaula pequeña, ¿cierto? Era que, a ver, ¿cuál era la duda? Si se iba a tirar primero a la poza o se iba a subir al árbol para extraer del panal de miel lo que le gusta a los osos. Así que el día de la inauguración llegó, todo el mundo estaba muy expectante y cuando llegó el momento de la libertad del oso, adivinen qué sucedió. El oso siguió haciendo exactamente lo mismo que había hecho toda su vida. 2 pasos adelante,
y 2 pasos hacia atrás. Esa idea, esa figura nos ayuda a comprender que eso es lo que sucede exactamente con nosotros los seres humanos. El Señor Jesucristo sabía muy bien que el ser humano, al recibir el mensaje de la salvación, necesitaba renovarse después de eso. Por eso que continuó su obra con los apóstoles, vino la persona del Espíritu Santo y hoy día todavía continúa el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas para que nosotros seamos renovados de nuestra manera de pensar. En el lenguaje del apóstol Pablo es: muchachos, ustedes no pueden ser gente con corazones nuevos pero con cabezas viejas. Eso le sucedió a Israel, a Dios con Israel en el pasado. No fue tan difícil para Dios sacar a Israel del corazón de Egipto como sacar a Egipto del corazón de Israel. Y nosotros necesitamos saber que la renovación de nuestra manera de pensar es vital para nosotros poder dar razón, para poder ser coherentes, para poder ser esa gente que experimenta la vida que Cristo nos vino a traer. No sirve que tú te enteres y que yo me entere de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor si no estamos dispuestos a renovar nuestra manera de pensar. Ahí está la explicación de gente que viene con nosotros, viene a muchas iglesias, pero siguen viviendo exactamente igual que la gente que no tiene a Cristo. Tienen el mismo estilo de vida. Uno se pregunta, pero ¿qué pasa si reciben otra enseñanza? Si están recibiendo la voz de Dios, ¿por qué no hay transformación en su vida? ¿Por qué sus conductas no le cambian? Es precisamente porque aun cuando recibieron la gracia de Dios impartida, la gracia que viene de la cruz, porque por la cruz, por creer en la cruz, nosotros recibimos la noticia y recibimos la realidad de que nuestros pecados son perdonados. Ese es un aspecto de la gracia, la cruz de Cristo, Cristo yendo a nosotros como nuestro sustituto. El ejemplo que les puse yo cuando era pequeño, ¿cierto? Fui a mirar mi mamá me había mandado a comprar algo para tomar once. Yo me puse a mirar la cartelera del teatro de mi pueblo. Estaban dando la Blancanieves y los 7 enanitos, algo así. Y entonces yo no tenía plata, si era un niñito que 8 años me mandaron a comprar algo para tomar once. Pero yo conocí a aquel que cortaba, cortaba las boletas, don Juan Martínez, todavía me acuerdo su nombre. Entonces lo empecé a mirar así como, déjeme entrar un ratito. Estaba don Oscar era el que vendía las caluguitas para los regalones, vendía la entrada, era como el dueño. Pero don Juan en un momento miró a don Oscar, se dio cuenta que estaba desprevenido y me hace una señal y yo pasé. Entré y antes de que empezara la película veo que viene entrando don Oscar con un chico que me había visto y me echó al agua. Echar al agua es acusar. Y dice, ese. Y dice el hombre, hey, baja. Yo estaba en la galería ahí arriba, ven para acá. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ves que así se crecen los delincuentes? Y yo así, trágame tierra, trágame, me quiero morir. ¿Cómo se te ocurre? Te metiste a la mala, eso no se hace, porque eso lo hacen los ladrones y eso lo hacen los engañadores. Ya. Y cuando estaba ahí ya la fuerza, es que yo sé que ustedes se saben la historia, pero estoy hablándole por los nuevos, y llegó harta gente nueva acá. Y a mí me da mucha risa eso. Y ahí estaba llegando esa familia, la única familia del pueblo, los ejemplos del pueblo. Y el caballero, la señora y 3 niñitos peinados a la lengua de la vaca así, ¿no? Engominados. El hombre dice, ¿qué pasa acá, oiga? Le dice a don Oscar, no, que no, este niño se metió a la mala. Oiga, ¿cómo se le ocurre? Dice el hombre, empieza a pelear a favor mío. ¿Cómo se le ocurre? Dice, ¿cuánto vale la cuestión? ¿Usted sabe cuánto vale, pues, la entrada? Y saca dinero y me paga la entrada. O sea, le paga la entrada al hombre y me dice, tome, hijo, entre. Y entonces yo tomé la entrada, ¿cierto? Y entré. Y estuve un ratito. Sí, incluso me senté y cuando apaga la luz y sale el león, yo dije, esa la vi y me fui para la casa. Los antiguos entienden esto, los que se ríen son pura gente antigua de ese último chiste. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la obra de la cruz, mis preciosos y mis preciosas, nos permite saber que el Señor pagó mi entrada. Fíjense, la primera vez entré y me echaron. ¿Por qué? Porque había entrado a la mala. Pero la segunda vez entré y nadie me pudo echar, me salí solo.
¿Pero por qué nadie me podía echar? Porque alguien pagó mi entrada. Ese es un aspecto de la obra de la cruz. Pero ¿sabe? El otro aspecto de la obra de la cruz, el aspecto de la gracia que viene por la cruz. El primero es el perdón de nuestros pecados, pero el otro es el aspecto de la resurrección. El Señor no solamente murió, sino que Él resucitó y Él está vivo. Y como Él resucitó, el aspecto es el poder, el aspecto de la gracia por la resurrección es que Dios nos impartió la capacidad, nos impartió el poder para que nosotros podamos vivir la vida del Señor en victoria en esta vida, para que podamos ser victoriosos con respecto al pecado, para que el pecado no nos domine, para que podamos ir de gloria en gloria, para que podamos entender que tenemos acceso a Dios en esta tierra, ahora, en este tiempo. Y es urgente que cambie nuestra manera de pensar, porque es muy probable que tú creas que eres una persona perdonada y que un día vas a tener experiencias con Dios cuando te mueras. Entonces, qué lindo que el Señor perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, pero ahora, bueno, tengo que aguantarme. No tienes que aguantarte nada, porque no es con tus fuerzas. Es por la gracia de Dios que tú vives de gloria en gloria. Y el Señor dice, eso es posible si te adentras por medio de la fe. La fe no es para que te la guardes en alguna parte. La fe es para que tú y yo podamos usarlas. Es imposible agradar a Dios si no ejercitamos la fe. Dice que los antiguos y los de ahora y los del futuro alcanzarán promesas por medio de la fe. Harán que las promesas se cumplan por medio de la fe. Conquistarán reinos por medio de la fe. Apagarán fuegos impetuosos por medio de la fe. Entonces nosotros necesitamos entender que el cristianismo es práctico. No es una filosofía que creo y que cuando termina la reunión el día domingo la almaceno en una parte ahí en mi mente y empiezo a caminar como mujer y hombre natural como el común de los mortales. Te engañas. Te engañas si estás así. Así que hoy día quiero hablarles un poquito de esto, de qué sucedió contigo, qué sucedió conmigo realmente cuando el Señor vino a nuestras vidas. ¿Qué sucedió? ¿Acaso tú eres solamente un hombre, una mujer perdonados? ¿Un pecador perdonado nomás? ¿O eres algo más? No. Si es así, a ver, ¿de qué sirve que yo vaya con una tremenda mochila de pecados, porque la fábrica generó muchos pecados, y venga donde el Señor y le digo, aquí te traigo la mochila, Señor, quiero descansar, y el Señor me perdona? ¿De qué sirve si yo después me voy supuestamente aliviado, pero con la misma fábrica? Mañana otra vez eso va a generar. Entonces necesitamos ir más allá, ¿no? Y por eso que estamos reorando y recontraorando para que Dios nos dé entendimiento de lo que a continuación quiero dejarles en su corazón. Por favor, Jesús, estoy hablando de otro Jesús, nuestro hermano de la pantalla. No puse estos textos ahí y quiero que lo pongas. Colosenses 3 del 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Mire lo que dice Pablo, lo que sucedió con todos aquellos que hemos entregado la vida a Cristo. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, cuando entregaste tu vida a Él, el Señor tomó esa vieja persona y la clavó en la cruz. Si verdaderamente te arrepentiste, lo que Él hizo es tomó esa vieja mujer, ese viejo hombre, y lo clavó en la cruz. Yo era un rebelde, un contumaz, un perdido, un drogadicto, de todo. Tenía 16 años y ya las había vivido todas. No había nadie que me frenara. Me había escapado de mi casa a la edad de 12 años. Estaba en esa condición. Este no tiene vuelta. Esta es la oveja negra de la familia, ¿no? O sea, nadie ni siquiera pensar en mí era sinónimo de pesadilla. No, había que dar vuelta a la página. ¿Quién podría cambiarme? Las amenazas, ¿quién podría cambiarme? Una vez me llevaron preso, pero no me metieron a un calabozo un ratito, casi como 2 horas para asustarme, porque era un niño, me fue a retirar un tío. Ni aún así
Nada de eso cambió, ninguna cosa, ni las amenazas, ni nada. ¿Quién cambió mi vida? ¿Quién hizo ese milagro? Solamente un encuentro real con el Cristo Dios Todopoderoso. ¿Y en qué condición estabas tú, Guillermito, cuando escuchaste? En condiciones de desecho. No califica, nothing, no califica. A ver, no califica. Entonces, para mí y para ti, el escuchar que Jesucristo no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento, eso fue extraordinario. Porque a partir de ahí, Guillermito fue sacado de Adán y fue puesto en Cristo. Todavía estoy en ese proceso de transformar mi manera de pensar, aun cuando en mi espíritu Él habita de una manera completa. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, porque no solamente en la cruz cuando creí murió el Guillermito antiguo, sino que cuando Cristo resucitó, mi espíritu fue vivificado y a mi espíritu vino a vivir el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, si tú habéis resucitado con Cristo, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como usted y yo sabemos, cada vez que el hombre ha intentado salir de acá de este sistema, los cohetes por alguna razón se les revientan. Dejemos a mentalidad de los que quieran creer si fuimos o no fuimos a la luna. Pero lo que es claro es que el Señor no está hablando de un viaje saliendo de la ionosfera, estratosfera y todas las tosferas. Está hablando de la dimensión espiritual. Si ustedes resucitaron a una dimensión, al espíritu, ustedes han sido preparados, han sido perdonados por Dios, han sido habilitados por Dios para que se puedan ahora relacionar en la dimensión del espíritu con Dios. Ustedes caminan en dos dimensiones, en la dimensión natural y en la dimensión espiritual. Y el Señor dice, el Señor Jesucristo vino del cielo. Y todo lo que los apóstoles y profetas dijeron no lo escucharon en la tierra, no lo vieron en YouTube, en Facebook, en Instagram, sino que viene del cielo. El Dios creador del universo está hablándole a la mente finita, está hablándole al hombre que está perdido, pero tiene la respuesta también para liberarlo de toda maldición, de todo demonio, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda esclavitud. Él viene trayendo una unción, la unción del Santo, su misma presencia. El profeta dijo que por causa de la unción el yugo se rompe. El yugo se rompe. Así que cuando fuiste al psicólogo, al psiquiatra, y el hombre dice, ya tenés que tomarte las 7 pastillas diarias, es porque te ve así nomás. Ya está bien, es su mente limitada, pero quien es capaz de romper todo eso es el Dios Todopoderoso que rompe el yugo con su unción. Bendito sea su nombre. Él liberta a los cautivos, Él sana a los enfermos, Él viene a dar vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Él viene a quitar toda la ilegalidad que el diablo tiene en tu vida. Él viene, irrumpe y te libera. Dice, estás capacitado, vuelva por favor al verso de Colosenses, estás capacitado. Si tú has resucitado con Cristo, entonces ahora busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes vivir ligado a tu mundo natural. Tú moriste a vuestra vida, moriste, tu vida ha muerto, porque habéis muerto, y tu vida ahora, ¿en quién está? Está escondida con Cristo en Dios. Mira, mi vida escondida con Cristo en Dios. El diablo se enfureció contra mí o contra Dios para destruirme. No puede ser que alguien que está en su territorio hoy día se haga contraria. ¿Quién me va a defender? ¿Quién me va a ayudar? ¿Podré yo defenderme? No puedo hacerlo, pero la Biblia dice que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito sea su nombre. Sí, Señor. Ahora, la gracia ha venido a nosotros para decirnos, pueden ahora acercarse confiadamente al trono de la gracia.
Antes ningún ser humano puede entrar libremente al trono de la gracia. En la antigüedad, el que quería entrar al Santísimo tenía que asegurarse que el cordero con el que llevaba, o la sangre, la palangana con la sangre del cordero, estuviese aprobada, porque si no moría, era fulminado. El Señor Jesucristo vino a la tierra porque todos los corderos antiguos eran figura de aquel que habría de venir. Un día iba a venir alguien, un ser humano, el Emanuel, el Dios con nosotros, que iba a tomar forma humana. Pablo dijo: tengan la misma manera de pensar, consideren que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, cierto, tomó forma de hombre primero y después de siervo, dice que se humilló a lo sumo, y que el Padre también, por haberse humillado, por haber aceptado la cruz, dice que el Padre hizo lo siguiente: una vez que murió, resucitó, el Padre le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, tú y yo, entonces, necesitamos entender que ese Dios todopoderoso vino para lograr algo extraordinario con nosotros. Él vino a hacer posible que nosotros pudiésemos ser habilitados con eso que el hombre perdió en el huerto del Edén, y pudiésemos empezar a relacionarnos en las mismas condiciones que el hombre tenía antes de la caída con Dios. El Señor Jesús fue el que abrió el camino para nosotros. Él, cuando estaba en la cruz, dice que el velo se rompió desde arriba a abajo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes continuamente ministraban en el lugar santo. Ellos sabían que una sola persona llamada sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año al lugar santísimo, donde habían 3 elementos. Estaba el arca, dentro del arca estaba el maná escondido, estaba también las tablas de la ley, pero también estaba la vara que reverdeció, la vara de Aarón. Todo eso tiene toda una explicación. Pero sobre el arca habían 2 seres alados, los serefas, y cubriendo eso había una luminosidad tan poderosa que se le llama el Shekinah de Dios. Ese lugar no estaba iluminado por nada, ni por candeleros, ni por nada. Ahí estaba la presencia de Dios. El ser humano, cuando entraba en la antigüedad, tomaba un candelabro que separaba el lugar santo del santísimo, y era como un saumerio, así como esas cosas que usan los curas, ¿cierto? A veces hacen así con unas cosas que uno no la entiende para nada. Incensario, gracias. Y metía la mano y llenaba eso del incensario, a fin de que después él pasara, y entre la gloria y el incensario el hombre se cubría. El que no iba con las condiciones apropiadas como Dios había establecido, moría. Nosotros sabemos muy poco de eso, porque nosotros no somos orientales, somos occidentales. Ni somos, diríamos, directamente judíos del pueblo de Israel. Pero fíjense que cuando el Señor Jesús, estando en la cruz, Él dice: consumado es, lo que sucede es que se rompe el velo del templo de arriba abajo, y los sacerdotes que estaban oficiando desde este lado no murieron. Es que la señal para todos era: desde ahora en adelante Dios ha establecido un mediador anunciado por los profetas y se ha cumplido. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y por supuesto no son ni los curas ni los pastores, es únicamente el Señor Jesucristo. El que cree en Cristo empieza a ser habilitado por Dios para tener acceso continuamente, e incluso para esconderse con Cristo en Dios.
Hoy día necesitamos no un esconderse de cobardía, sino un esconderse de protección. Hoy día nosotros tenemos nuestros radares naturales muy activos y se están enviando falsas noticias y un montón de cosas, y todo eso te bajonea y todo eso te baja, y después tenemos visitas esporádicas con el Señor. Y por eso que tenemos una cristiandad sin poder, tenemos una cristiandad sin visiones, sin palabra profética, sin revelaciones, sin el poder de Dios, sin entendimiento que la cruz no solamente significó un aspecto de la gracia de la cruz, es que el Señor nos perdonó, pero el otro aspecto es que hemos sido provistos del poder de Dios para caminar en la dimensión del Espíritu, para caminar en las revelaciones que el Espíritu Santo quiere darnos en este tiempo. Cuando tú miras ahí en Juan capítulo 3 verso 12, mira lo que dice Jesús conversando con Nicodemo, en representación de la religión, el representante de la religión. Te dije aquí en Juan capítulo 3 verso 12, querido Jesús, ¿no? Dice Juan 3, 12, se quedó pegado seguramente a eso, ya. Dice, está conversando Jesús con Nicodemo, y mira cómo tiene que haber quedado Nicodemo. Yo creo que quedó loco con esta conversa. Dice, si os he dicho estas cosas de la tierra y no me creéis. Jesús había hablado con Nicodemo y le dice: Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y Nicodemo dice: ¿cómo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo como yo entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer? Jesús dice: no, yo te vengo a hacer nacer para que tengas acceso a la dimensión de Dios, a la dimensión del cielo, a la relación con el Padre, con los ángeles, para que tengas acceso a la acción espiritual. ¿Qué? Sí, dice, si os he dicho estas cosas de la tierra y no creéis, le dice, ¿cómo creeréis si os digo las del cielo? Nadie, y aquí yo creo que aquí se queda loco aquí Nicodemo. Nadie ha subido al cielo, le dice, sino el que descendió del cielo. Se apunta a sí mismo, el Hijo del Hombre. ¿Qué? Que está en el cielo. ¿Cómo? A ver, descendiste del cielo, ya está bien, pero estás, ¿qué? Jesús dice: estoy en dos lados. Estoy aquí contigo, pero también estoy en el cielo. El tema es que los cristianos creemos que el Señor vino a quedarse acá con nosotros y nunca accedemos al cielo, porque creemos que el cielo es el lugar que nos va a recibir el día en que nos muramos. Y el Señor está diciendo: hijos, es que no es así. Es que no es así. El Señor Jesús habló de que el Padre vive en una dimensión, y los ángeles también, y todos los seres celestiales, ¿no? Todos los seres celestiales viven en una dimensión que se llama cielo. El Padre dice: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Pero lo lindo es que luego Pablo, o el que escribió Hebreos, me inclino por Pablo, Hebreos 4:16 dice de nosotros, explica todo lo que el Señor hizo, cómo vino a darnos su vida, cómo vino a habitar en medio de nosotros, para que nosotros renovemos nuestra manera de pensar, para que nosotros nos despojemos del viejo hombre, para que nosotros nos adentremos en el Espíritu. Dice, por favor, busca Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebreos 4, verso 16 dice: acerquémonos pues, era como Pablo, como una influencia peruana. Acerquémonos pues. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué? ¿Hay gente que están viajando al cielo? Sí. Si tú hablaste con Dios, tuviste como una visitación ahí, estuviste ahí en la dimensión del cielo. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias que
De repente no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Yo en una ocasión, cuando todavía no llegábamos a la calle de la vida, ¿cómo se llama? Del hospital y del cementerio, a Vicuña Maquena. Nosotros tuvimos un edificio, arrendamos ahí en Vicuña Maquena. Y nosotros andábamos buscando un lugar para ir a tener nuestras reuniones. Y un día yo me pongo a orar, estaba orando y me veo dentro del lugar, era un supermercado, estaba cerrado, ese lugar estaba cerrado. Y yo me veo dentro, arrodillado en un pilar. Incluso vi el color que estaba pintado, era un color salmón, no sé, creo que le ponen esos colores para la buena suerte. Y me veo ahí arrodillado. Pasó el tiempo y de una manera que ustedes ni se imaginan, oramos por una persona en una población. Esa persona tenía un amigo en la casa, nos presentó al amigo de la casa, resultó ser el papá del hombre que era dueño del supermercado. Y le contamos que necesitábamos un lugar. Dijo, yo tengo un lugar. ¿Dónde? Y nos dijo el supermercado, yo voy a hablar con mi papá. Y saben ustedes que en poco tiempo nos arrendaron ese lugar. Y cuando abrimos las puertas, ¿sabe lo que yo hice? Fui al mismo pilar y me arrodillé. Y dije, yo estuve aquí. Un hombre de Dios llamado Satirio dos Santos. Él estaba en Brasil, casado con hijos. Y él tiene cuenta, yo estuve en esa conferencia que él contó. Él estaba, dice, orando. Y en un momento de la oración se ve que sale de él y se encuentra que lo están recibiendo como a la afuera de una ciudad unos hombres con terno y corbata, y dice que le dan la bienvenida, le muestran, dice, una ciudad, y luego se adentran a la ciudad, entran a una casa, se sienta a una mesa y le sirven algo para comer y le dan pan y le dan queso. Y le hablan de su próximo ministerio que va a tener en ese país. Y de repente cuando él vuelve de estar orando, dice, me dormí. Y dice, y se acuerda perfectamente de lo que soñó. O sea, de lo que, no sé si, claro, de lo que supuestamente soñó. Dice, me quedé dormido, dice. Y de repente dice que siente que tiene algo en la boca. Y se lo saca y en su boca tenía pan y queso. Él supo que Dios le había mostrado el lugar en Cúcuta, Colombia. Él tiene todo un relato, él viaja por toda una selva con toda su familia, cruza y llega a Cúcuta, Colombia. Y las primeras semanas que él predicaba en las calles, predicaba en portugués y los colombianos se ponían a llorar escuchando la palabra de Dios en portugués. Mis preciosos, eso ha hecho el Señor con nosotros. Y nosotros a veces creemos que simplemente la gracia y todo lo que el Señor hizo es simplemente para que nosotros podamos sentirnos pecadores que seguimos pecando pero perdonados. Pero en realidad el Señor dice, yo he venido a librarte a ti del cáncer, de la lepra, de la condición que lleva a la muerte. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la ayuda oportuna. Eso quiere decir que si bien es cierto, Él está y nosotros estamos en Él. La pregunta, ¿Él está en nosotros? Sí, pero la pregunta es, ¿cuánto de nosotros está en Él? Eso es ganar a Cristo. Eso es que Cristo sea formado en mí. No podemos ser como esa botellita que iba feliz con un corcho flotando en el océano y cantando el océano me pertenece, el océano me pertenece, el océano me pertenece el océano. Hasta el gran día que sucedió algo en la botellita, salió el corcho y de repente empezó a metérsele el agua. Cloc, 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 cloc. Y ella dijo, yo pertenezco, o sea, claro, yo pertenezco al océano. La pregunta es,
Espíritu en mí. Pero la pregunta es, yo estoy en Él, ¿cuánto de yo está en Él? ¿Cuánto de yo está en Él? Porque yo no vivo yo. Cristo vive en mí. El problema que yo tengo, mis queridos, no es el diablo. Jesús ya resolvió el tema con él. Guillermito Castillo tiene un problema con alguien, un hombre. ¿Sabe cómo se llama? Guillermo Castillo. Es que a no ser que yo en realidad crea que la intención de Dios es encarnar el verbo en mi vida, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, no va a haber transformación de mi vida. Y si no hay transformación, sigo trabajando para los intereses del diablo. El que conmigo no recoge, desparrama. No es simplemente que yo lo tengo a Él, es cuánto de Él, o sea, cuánto de mí me tiene Él. Yo en Él, tú en mí. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Despójense del viejo hombre para que sea menos de ustedes y vístanse del nuevo para que sea más de Él. Y eso caminar en Él, porque hemos estado aprendiendo. Yo ve que ustedes saben que Pepo ya se nos va y se nos va pronto. De hecho están ahí los dos niños. Vino el raptador. No. Johan y Pepo ya se van a casar pronto, en un tiempo más, pero la Pepo se va en 5 días, creo. Mañana se va. Se nos va la Pepo. No puede ser. ¿Cómo te va a ir mañana? No te puede ir mañana. Johan, ponte en pie con la Pepo, por favor. Yo todavía estoy esperando la dote. Vengan para acá. Voy a hacer un alto, señoras y señores, en este mensaje. Mira, dice, póngase aquí arriba mirando a los hermanos. Pablo dice, desde ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún hacia Cristo conocemos en la carne y ya no le conocemos así. Está hablando, ustedes miren desde el llamado de Dios, desde el propósito eterno de Dios. Yo creo que ellos tienen un llamamiento ministerial, ya lo están haciendo. A ella no necesitó Pepo que llegara acá y decir reglamento número 1, que llegue antes, reglamento número 2, que sirve en todo, reglamento número 3, que dé la milla extra, reglamento número 4, 1 millón de amigos. Nada, les brotó solo. Ahora, ellos dos, sonrían niños, no estoy retando. Ellos dos ya se van, y yo, sabiendo que esto llega, ayer trasladé a la Pepo en el auto y le dije 3 cosas. Hija, porque usted mire, de mí puede olvidarse. No, tío, no voy a olvidar de usted. Si arrendé una casa ya para que usted llegue a mi casa, dice. ¿Ya? Pero aunque se olvide de mí, no se tiene que olvidar de esto, que usted y yo nacimos para 3 cosas. Ya. Primero, número 1, ganar a Cristo. Cristo sea formado en nosotros. No es solamente el Cristo impartido, sino el Cristo asimilado. Ese es nuestro llamado, día y noche, 24/7. Señor, quiero ser como Cristo, que cada vez más tú en mí, menos yo, tú en mí. Cristo, Cristo, Cristo. Lo segundo, querida Pepo, donde usted quiera que se vaya, algo que la iglesia no ha aprendido en pleno siglo XXI. No lo hemos aprendido. ¿Qué cosa? Vivir la vida de la iglesia. No sabemos vivir la vida de la iglesia. Creemos que vivir la vida de la iglesia es venir el día domingo y mirarnos por 2 horas la nuca. Esto no es vivir la vida de la iglesia, es un aspecto de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se va a dar en las casas, pero la vida de la iglesia es que me procuro con el otro.
La vida de la iglesia es que tengo salmos, que tengo profecía, que tengo oración, que tengo servicio, que tengo amor para dar. La vida de la iglesia es la vida de Cristo. El mismo Cristo que está creciendo en mí se imparte en la reunión. No el punto número 1, el punto número 2, el punto número 3. En la vida de la iglesia los mayores se hacen cargo de los menores. No, a mí no me lo designó el pastor. No, esa no es mi guerra. Si es tu hermano, es tu guerra. Si es tu hermano joven, si es tu hermano niño y tú llevas tu tiempo y tienes tu nivel de padre o madre, entonces es tu responsabilidad. Mi querida Pepo, donde usted vaya, 24/7 Cristo, creciendo en mí, quiero ganar a Cristo. Cristo asimilado, encarnado. No puede ser que raspas a un cristiano y encuentras a un mundano. No puede ser. No puede ser. El Cristo asimilado, vivir la vida de la iglesia. Pregunta una querida hermana, se le murió su hermana. Mi hermana, ¿cuánto tiempo llevas en la iglesia? Me dice, 7 años, pastor. Ya. Yo había ido el día anterior a oficiar a las 10:30 de la noche, el martes, y miércoles también fui a esa hora, porque a esa hora pude, a oficiar ahí un servicio, hablarle a la gente y estar con ella. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? 7 años. ¿Cuántos tú crees que somos en la iglesia? Me dice, creo unos 200, 250 personas. Le digo, no es por nada, mira, aquí no tenemos que pensar en nadie, no estamos para eso, no estamos para condenar a nadie. Pero de esos 250, ¿cuántos han venido a verte? Me dijo, 2. Así que mi querida Pepo y mi querido Johan, si ustedes van a tener un ministerio, tiene que consistir en estos 3 elementos, en estas 3 verdades eternas, Cristo formado en nosotros. Cansarnos de la hipocresía, cansarnos de la apariencia, cansarnos de la religiosidad, no que ustedes tienen, que otros puedan tener, pero que también que si es que algo nos queda a nosotros, ser ejemplos. Segundo, vivir la vida de la iglesia. Me tienen que importar los hermanos, me tienen que importar el pobre, me tienen que importar el rico, me tienen que importar el lento. Ve que yo tengo 2 tortugas y el Señor me enseñó que Él ama a los lentos también. Por eso que cuando te desaparece y apareces cuando se te da la gana, yo no te reto. Yo digo, ¿cómo estás? Por dentro lento. ¿Cómo estás? Lento, así. Cuando sientas que te abrazo fuerte, el pastor está diciendo lento. Vivir la vida de la iglesia. Y lo tercero es siempre avanzar el reino, que ninguno se pierda, que todos se salven, que ninguno se pierda, que todos se salven. Mi preciosa, usted se va, que le siga siempre esta marca. Ustedes van a llegar a hacer una respuesta para Bolivia. Mi amigo Mauricio dejó encaminado algo. Ustedes van y ahí le echamos una ayudita ahí para Bolivia, una ayudita ahí, una ayudota. Gracias, chicos. Pueden tomar asiento. Acerquémonos, por tanto, con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro. La muerte no es quien hace posible esta realidad, no. Escúcheme, la muerte no es quien hace posible esta realidad. La única manera de ganar a Cristo es entrar confiadamente al trono de la gracia, continuamente a hablar con Él, a amarlo a Él, esforzarme, levantarme temprano, ayunar si es que fuera necesario. Si es que yo hace tiempo que no ayuno, pero yo ayuno de otras cosas y le brindo tiempo y quiero escucharlo, quiero aprender. Acerquémonos, por tanto, con confianza al trono de la gracia para el oportuno socorro.
La muerte no es quien hace posible esta realidad, no. ¿Sabe quién hace posible? Jesús, quien nos da libre acceso desde ahora. Él dijo esto, mire, Juan 10:9, Él dijo esto. Juan 10:9, por favor. Juan 10:9. Él dijo, Juan 10:9. Dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare la puerta al Santísimo será salvo. Y entrará. ¡Wow! Y luego que entró, saldrá. ¡Wow! Hallará pastos. Entraremos y experimentaremos. El Señor es mi pastor. Entraremos por la puerta. Tenemos acceso. No es solamente el Cristo en mí, sino el yo en Él. Entraremos y vamos a salir. Pero no vamos a salir igual, porque ahí estaremos con el Señor. Él es mi pastor. No necesito nada más. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma. Me guía por sendas. ¿Cuáles sendas? No de injusticias. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás en mí y yo estoy en ti. Tu vara, la de la corrección, y tu callado de protección me infundirán aliento. ¿Ves que la vara es como un bastón? La toma del lado de acá, de la curvatura del bastón, es la corrección. La toma del otro lado, te mete la cobertura acá, es protección. Su vara y su callado me infundirán aliento. Prepara mesas delante de mí, en presencia de los que me odian. El diablo te odia. Los demonios te odian. Los enemigos de Dios odian a los cristianos. Prepara mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La mesa está para mí, no para ellos. Unge continuamente mi cabeza con su unción. Mi mente lo necesita, mi intuición lo necesita, mis sensaciones lo necesitan, mis emociones lo necesitan. Unge mi cabeza con aceite. Y mi copa continuamente rebosa, no solamente cuando voy a una conferencia de Benihim. Mi copa está rebosando. Ciertamente, diga conmigo ciertamente. Diga ciertamente. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Miren. Vamos a hacer cuenta que esta es su vida. Y vamos a hacer cuenta que el agua es Cristo. Pero Él no es estático. Usted puede seguir creciendo en Él. 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 Hasta que desborde. Llegó el día del desbordamiento. Este es el día en que estamos puestos ante la vida y la muerte. La muerte por todos lados enseñoreándose. Antes de ayer en Moscú, en un teatro de mucha gente, entraron 5 terroristas en un lugar de esparcimiento de los rusos. Entraron 5 personas con camuflaje de gente, fuertemente armados, disparando mansalva. Hasta ahora ya hay 140 personas fallecidas. Esto se está haciendo rutinario en tantos lugares. Usted sabe que los medios de comunicación
no nos dice la verdad. Necesitamos entrar y salir como lo hacía Eliseo. Eliseo le dijo a Naamán: no quiero ninguna recompensa. Lo despide. Pero Giezi, el criado, va para allá, lo para en el camino y le dice: no, dijo que ahora se arrepintió, que quiere recompensa. Y cuando llega, el profeta le dice: ¿por qué fuiste a buscar esa recompensa que yo no quise recibir? Yo te vi a ti. Cuando tú recibías eso, yo te vi. ¿Dónde? Porque yo entro y salgo. Porque yo entro y salgo. Quédese con esto en su mente. Estamos facultados para recibir palabras proféticas. Estamos facultados para ir a las regiones celestiales y hablar con Dios. Estamos facultados para entender lo que es misterio para los demás, pero es revelado para nosotros. Estamos facultados para los milagros, las resurrecciones de muertos, las liberaciones. Estamos facultados para ver la corrupción y evitar las muertes, como lo hizo el tío de Esther. Estamos, como dice Hebreos, usted a lo mejor nunca vio este pasaje. Hebreos dice, quiero encontrarlo. Dice, porque no os habéis acercado. A ver si alguien me ayuda, por favor. Porque no os habéis acercado, dice, habéis acercado a los santos millares de ángeles. Ayúdeme, por favor, en este último punto, que no lo tenía en los apuntes. Porque dice, Hebreos dice, porque no os habéis, se han acercado a la nueva Jerusalén, a Sión. Hebreos 12:22 dice, correcto. Verso 22 dice, póngalo por favor, sino que os habéis acercado. ¿Dónde? Al monte de Sión. ¿Dónde os habéis acercado por lo que yo he hecho con ustedes? Tienes acceso a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, no la de acá, la celestial. Os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Sigue, por favor. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Por eso yo creo que estamos en este tiempo. Isaías 2:3 y cerramos. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos, ¿dónde? Al monte de Jehová, que por supuesto que no es Israel, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué va a hacer Él? Cuando yo entro y salgo, cuando entro Él me enseña sus caminos. Cuando entro, camino por sus sendas. Porque de la presencia de Dios que acabo de leer, Hebreos, la Sión celestial, saldrá la ley, y la Jerusalén celestial saldrá
la palabra de Jehová.